Buenas noches, queridos hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos estar una vez más juntos por este medio, compartiendo la palabra de Dios, pudiendo también tomar un tiempo para orar los unos por los otros, en familia, ahí en el lugar donde estemos, para orar por cada uno de los motivos que pudimos llegar a listar y poder también así buscar la guía y dirección de Dios para cada cosa que podamos pedir, para cada cosa que podamos agradecer y por sobre todas las cosas para que en este tiempo difícil, que para muchos se hizo largo y todavía no sabemos cuándo va a terminar, podamos confiar en Dios que tiene un propósito, que Él va a estar con nosotros en cada momento y que no nos va a abandonar. Vamos a continuar con el tema que tenemos los miércoles, que es Romanos, capítulo 13, quedamos en el capítulo 13, versículo 8. El miércoles pasado habíamos hablado de algunas responsabilidades civiles que teníamos con respecto a nuestros gobernantes y vamos a leer la porción que nos tocaría hoy, versículo 8, Romanos 13, 8 al 14. Dice así: No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Bien, hasta aquí con la lectura. Damos gracias a Dios por este tiempo que pudimos compartir. Romanos, la verdad que en los primeros capítulos pudimos aprender de lo que Dios hizo, de lo que éramos nosotros y lo que Dios hizo por medio de Jesucristo al justificarnos y darnos la salvación y la vida eterna. Y esta segunda sección, que es del capítulo 12 en adelante, estamos viendo cosas prácticas para nuestras vidas, para poder también responder a ese amor que un día llegó a nuestros corazones, poder vivir la vida que Dios quiere, la vida cristiana. Y aquí en esta porción que nos toca hoy, comienza con el versículo 8 y dice: No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hay una versión que encontré de la Biblia también que dice de la siguiente manera. Dice: que no les quede ninguna deuda por pagar, excepto la continua deuda de amarse. Aquí en el texto no está hablando de que no tenemos que tener ningún tipo de deuda, sino que no debiéramos ser morosos con las deudas que tenemos. Es imposible muchas veces no tener deudas. Uno tiene un servicio celular, la luz, el gas, llega el día que hay que pagar y se vence. Lo que el texto está diciendo es tratar de no ser morosos, de cumplir con cada una de nuestras obligaciones al pagar cada una de las deudas que afrontamos. Lo que sí muchos estuve leyendo este tiempo y muchos aconsejan no contraer deudas que no sean esenciales para la vida y no contraer deudas excesivas que sepamos que ya desde el comienzo no la vamos a poder encarar. También nos recomienda tener un buen asesoramiento financiero de personas que tienen la capacidad de poder ayudarnos, a guiarnos con respecto a si vamos a tomar alguna deuda hipotecaria, prendaria o cualquier otra deuda. Hay gente que nos puede ayudar y asesorar financieramente. Debemos ser responsables con las deudas que afrontamos, con las deudas que nos comprometemos a pagar después. Debemos saber que también hay una ley esencial, es no gastar más de lo que ganamos. Saber que tenemos que sustentar a nuestros hogares, nuestra vida, tenemos que ser responsables con las cosas que Dios
nos da. Y la segunda parte dice, el versículo 8, porque dice, no debáis nada a nadie, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amarnos unos a otros. Eso es algo que viene de Dios. No es solamente amar a una persona porque esa persona tiene algo bueno o una virtud por la cual es amada, sino amar a todas las personas. Amar a las personas aunque no sean merecedoras de ese amor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que imitar a Dios con respecto a eso. Dios nos amó a pesar de que nosotros no merecíamos ser amados. Y el amor se demuestra dando. Allí en los textos que conocemos y usamos mucho para predicar, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. También Jesús nos dejó el ejemplo, dice, Cristo nos amó. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No habla de un amor condicional, sino un amor incondicional. También hace pocos versículos atrás habíamos leído que teníamos que amar a nuestros enemigos, de hacerle bien a pesar de que ellos nos puedan hacer mal. Tratar de amarlos. Amarlos no se trata de una emoción, no se trata de algo que yo sienta, sino de una decisión. Decidir amar a la persona, hacer algo que le haga bien. Y allí dice, ¿no? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El versículo 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Lista acá Pablo a los romanos un listado de no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Parecía que es todo no, pero en la parte última dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que tener en cuenta que el mandamiento más grande que nos deja en la Biblia y Jesús en Mateo capítulo 22, vamos a leerlo, Mateo capítulo 22, versículo 36. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y allí en Marcos capítulo 12, del 28 al 31, agrega y con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios, conscientes. El amor tiene que ser consciente, tiene que ser comprendido. El amor tiene que salir de dentro nuestro. En respuesta del amor de Dios, que dio todo por nosotros, que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Él nos amó a pesar de que merecíamos la condenación, a pesar de que nuestros actos tampoco merecían ser salvados. Por nuestros actos no merecíamos ser salvados, pero Él nos amó igualmente. Dice, amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo es semejante a este mandamiento, que es amar al prójimo. Y lo debemos hacerlo con lo mismo, con nuestro corazón, con nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Esto nos lleva a hacer, no solamente a tener en nuestra mente el deseo de ayudar a las personas, de amar a las personas, sino de llevarlo a cabo. Dice el versículo 11, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Acá Pablo nos insta a que estemos despiertos. Pareciera que a veces estamos dormidos y no reaccionamos. Pareciera que estamos sin reacción con lo que pasa. El tiempo se está terminando y el Señor Jesús va a venir. El Señor Jesús va a venir a buscar a su iglesia y nosotros no debemos perder el tiempo.
Esta pandemia pareciera que a la gente la hizo pensar en el tiempo. Como le puede tocar a cualquiera, me puede tocar a mí, le puede tocar de la persona más pobre a la persona más rica, de la persona más pequeña hasta la persona más poderosa. A cualquiera le puede tocar y no hay vacuna contra esta enfermedad. Y todos dicen, bueno, se me va a acabar el tiempo. Y aquellas personas que, aunque esta enfermedad no es sinónimo de muerte, sabemos que un porcentaje muy pequeño muere de las personas, por lo tanto no hay que asustar a la gente, pero esas personas que mueren, muchas, por lo que vimos que pasó en Italia, en Estados Unidos, muchas no pueden ser ni despedidas de su familia. Y eso trae un shock muy grande en las personas. Están frente a la muerte y no saben qué hacer. Pero nosotros debemos saber que el tiempo es breve y debemos aprovecharlo ¿para qué? Para hacer bien a nuestro prójimo, para amarlo como Dios nos amó, para poder demostrar que somos hijos de nuestro Padre, aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Poder aprovechar bien el tiempo y sabiendo que el Señor viene. Y en 1 Corintios capítulo 16, en 1 Corintios 16, 22, dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Esto de que el tiempo es corto, el tiempo es breve, el tiempo, el Señor ya viene. Y Pablo acá a los Corintios decía: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. Está condenado, el que no ama al Señor Jesucristo está condenado. Pero en los que aman al Señor Jesucristo les sale este deseo, que en el idioma original dice Maranata. Y estaba leyendo algunos comentarios sobre esta frase Maranata, que según la pronunciación dice nuestro Señor ha venido. Y según los discípulos del Señor vieron al Señor venir. Pero también si se pronuncia de otra forma dice ven Señor o el Señor viene. La certeza de que el Señor viene le daba gozo a estos primeros discípulos de saber que todo lo que hacían valía la pena perder todo por el Señor, valía la pena. Y ellos sí que estaban despiertos, porque en los primeros tiempos los cristianos eran perseguidos y perdían su familia, su herencia, y no les importaba. Y Pablo, todo lo que había logrado en su educación formal y todo lo que tenía, lo tenía como basura. ¿Por qué? Para conocer a Cristo. Conocer a Cristo era su mayor objetivo, su mayor objetivo. Y esta palabra, tenemos poco tiempo. Cuando hablo con personas mayores me dicen, sí, la vida pasó volando. Y yo ahora voy a cumplir años, la semana que viene por ahí, así que acuérdense de saludarme. 44 años, ya pasaron 44 años de que yo nací. 20 años de que me casé. La vida pasa volando, el tiempo es breve, pero lo que nos lleva a decir Maranata es el amor que tenemos a nuestro Señor. ¿Deseamos que el Señor venga a buscarnos? ¿Deseamos que ese momento en que le vamos a ver a Él y vamos a ver sus heridas y le vamos a ver cara a cara? ¿Deseamos ese momento de saber que Cristo viene a buscarnos a nosotros, a todos aquellos que creímos en Él? Que estos breves versículos que pudimos leer en estos miércoles nos hagan recapacitar y pensar en qué estamos haciendo con este tiempo que es breve. Que podamos aprovecharlo, que podamos, cada una de las oportunidades que Dios nos pone a la mano, poder utilizarla para hacer de bendición a otras personas. Si son nuestros hermanos, para hacerle de bendición. Si son personas que no conocen a Cristo, para tener la oportunidad de presentarles a aquel que nos cambió la vida. Aquel que va a estar con nosotros siempre a pesar de las circunstancias. Y aquel que va a venir a buscarnos muy pronto. Maranata. Qué bueno que podamos terminar este capítulo y poder llevar a la práctica cada una de estas cosas. Y los versículos 13 y 14 terminan diciendo: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí tiene un listado bastante impactante, ¿no? Glotonerías y borracheras. Son cosas que, glotonería a veces a mí me gusta comer, me encanta comer, pero la borrachera es algo feo. Cuando ves a una persona que está borracha, tirada en la calle. Yo cuando era más chico vivía cerca de un barrio con calle de tierra y gente que terminaba alcoholizada cerca de la zanja. Glotonerías y borracheras. Dice, nosotros tenemos que andar como que estamos siendo observados, porque somos hijos
somos del día, somos del día. La luz de Jesús llegó a nuestras vidas y nos ilumina. Y Dios nos está observando. Y tenemos que saber que Él nos está observando. Dice, no en lujurias ni lascivias. Las lujurias son las relaciones sexuales ilícitas, aquellas cosas que están mal, no están bien. Y la lascivia es un hecho público, una inmoralidad, pero no solamente pecado, sino mostrarlo sin ninguna vergüenza. Contiendas y envidias, pelearse, pensar en uno mismo, querer ganar en todo, tener una competencia desenfrenada, envidias, no solamente no estar contento con lo que tengo, sino no estar contento con lo que otro logra. No debemos ser así, sino que, dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ese sino nos pone en contraposición de todos estos pecados tan grotescos que nos darían vergüenza que nos miraran haciendo estas cosas, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidias. Y en contraposición a esto nos dice vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo. Muchas veces me decían, de joven me decía, bueno, pensá lo que el Señor Jesús haría en esta situación. Pensá lo que el Señor Jesús haría, lo que el Señor Jesús pensaría. Pensá lo que el Señor Jesús sentiría. Y podíamos leer en 1 Juan capítulo 2, dice allí del versículo 3 al 6, 1 Juan capítulo 2 dice versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí Juan nos insta a conocer a nuestro Dios. A conocer. Y si nosotros decimos que conocemos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que conocerlos, tenemos que atesorar en nuestros corazones, pero el resultado de eso tiene que ser andar como Jesús anduvo, vivir como Jesús vivió, tener el deseo que tenía Jesús de llegar a las personas, de serle de bendición, de salvar a las personas. Y nosotros como hijos de Dios, salvados por la sangre de Cristo, debemos tener en cuenta esto. Tenemos un propósito, ayudar a las personas que están a nuestro alrededor. Y cuando la estamos pasando mal, poder confiar en los hermanos que tenemos a nuestro alrededor para poder contar esa situación mala que estamos pasando y ayudarnos los unos a los otros, para que el mundo vea. Para que el mundo vea, no que nosotros somos mejores, sino que tenemos un Dios que está con nosotros y nos enseña a vivir. Vestidos del Señor Jesucristo, vivir como el Señor Jesús vivía. Y el último versículo allí decía, sino vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No es que uno peca porque de repente pecó, sino que muchas veces son distintas decisiones y decisiones que nos van llevando a caer. Malos pensamientos. El Señor Jesús quiere que nosotros pensemos, ser guiados por el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Nos habla de que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo en cada cosa que hacemos. No solamente conocer, guardar sus mandamientos, sino eso se tiene que reflejar en la vida que llevamos. Y el Espíritu de Dios es el que nos va a guiar para que nosotros podamos cumplir su voluntad. Que estos pocos minutos que pudimos haber pasado, este tiempo, nos haga reflexionar en la palabra de Dios y que cada una de estos tips que pudimos recordar leyendo estos versículos nos sirvan para que podamos así buscar la voluntad de Dios, poder que nosotros podamos no solamente buscar la voluntad de Dios, sino cumplirla, obedecerle, pero hacerlo con gratitud y con alegría, cumpliendo la palabra de Dios, sabiendo que Él no es deudor de nadie y que va a recompensarnos por cada una de las cosas que hacemos. Gracias a Dios por este tiempo que pudimos compartir. Buenas noches y que Dios los bendiga.